Ser podcast. En la cadena Ser, Punto de Fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Son horas críticas para Venezuela. A partir de este lunes, Estados Unidos va a pasar a considerar organización terrorista al llamado Cártel de los Soles. Es la trama con la que Washington conecta directamente a la cúpula del chavismo con el narcotráfico. Este movimiento es relevante porque ya sabéis lo que viene haciendo Estados Unidos desde el 11S contra todo lo que considera terrorismo. Y ya sabéis también, porque os lo hemos contado aquí en las últimas semanas, que mantiene en el Mar del Caribe el mayor despliegue naval en décadas. Vamos a tener tiempo a hablar de eso y de mucho más. Por ejemplo, recordar qué pasó con el periodista Jamal Khashoggi, cuyo asesinato y descuartizamiento normalizaba esta semana Trump. Que hay cosas que pasan, decía, y añadía que el príncipe saudí Bin Salman no había tenido nada que ver con este crimen. Y esto no es para nada así, según la mismísima CIA. Lo recordaremos y también escucharemos a una de las supervivientes de la red del pederasta Jeffrey Epstein, el caso que marca la política estadounidense y que persigue al propio Trump. It was a very chilling moment when everybody in Congress turned to us. Esta mujer que se emociona porque dice que es la primera vez que reciben un reconocimiento como el que les ha brindado esta semana el Congreso para que se desclasifique el caso y se sepa toda la verdad. No está muy claro que eso vaya a pasar, pero ya hay una ley que obliga a Trump a hacerlo. Eso va a ser en unos minutos. Antes, empezamos con la historia del Cártel de los Soles. Como decía John Lennon, ¿no? Imagine us people. Imagine there's no heaven. Not war, not war, not war. Just peace, just peace, just peace. Forever, forever, forever. Peace forever. No crazy war. No a la guerra loca. We would be ready to act on whatever the president's second war needed. We would be ready fast. Qué canción tan bella, la letra. La tensión bélica hacia Venezuela aumenta. El propio secretario del Ejército ha asegurado que están listos para actuar si el presidente Trump lo necesita. Y el presidente ya ha dado luz verde a las operaciones que le ha presentado la CIA dentro del territorio venezolano. El objetivo, ya sabéis, es derrocar a Nicolás Maduro. El pretexto es la lucha contra el narcotráfico. Y este lunes se va a producir ese movimiento relevante que os destacábamos, la consideración como organización terrorista del Cártel de los Soles. Recurrimos una vez más a nuestra experta en estos temas. Ya sabéis que fue consultora de Naciones Unidas especializada en la investigación del narcotráfico, Erika Rodríguez. Erika, gracias. Encantada de estar aquí. ¿De dónde viene este grupo? ¿Cuál es su origen? Bien, el Clan de los Soles es una estructura informal, o sea, no es un cártel establecido como el de Juárez Nueva Generación o el cártel de Medellín, ¿no? Que se identifica, esa estructura y tiene un nombre y se refiere a sí mismo como cartel. Es una estructura informal. Los primeros datos sobre la estructura son del año 93, cuando ya muchos periodistas empiezan a poner sobre la mesa que en Venezuela hay una estructura dentro de las instituciones, especialmente de las instituciones militares, que están vinculados con el narcotráfico y que se han estructurado, ¿no? Que hay una red que está facilitando el narcotráfico. En el año 93, o sea que es una organización que ya tiene de cierta solera, ¿no? Son las primeras informaciones, pero esto no quiere decir que sea una organización como tal, sino una red de actores que estaban vinculados con el narcotráfico. No es una cosa distinta a la que pasa en otros países, donde hay porque el narcotráfico está vinculado a la corrupción. Y en los países con altísima corrupción, donde el crimen organizado tiene la capacidad de entrar a las instituciones, pues hay redes de actores institucionales que están vinculados. ¿Qué pasa? Que en este caso lo que los periodistas denuncian es que sean militares, y por de ahí el nombre de Cártel de los Soles, que son los soles que identifican a los militares. Eso es. Oye, ¿y sabemos dónde opera, Erika? Hay referencias, como decías ahora, en Venezuela, pero ¿se limita solamente al territorio de ese país o tenemos referencias de ellos de actuar en alguna otra zona de la región? No como tal en otra zona de la región, además porque hay, digamos que para grupos criminales ya la región va bien servida, ¿no? Claro. Y de hecho hay una división de trabajos, hay unas relaciones bastante estrechas entre ellos en que van marcando qué trabajo hace cada uno.
pero digamos que sí lo que se dice y lo que estructura este cartel es el facilitamiento y cada vez tener un papel más activo en el tráfico de drogas. Entonces, en principio se decía, ¿no? Hacen la vista gorda para que no pase nada, luego han entrado en el tráfico, luego directamente son organizadores de los sistemas de tráfico de los contenedores o de los distintos sistemas para enviar la droga. Entonces, digamos que lo que se ve es que y lo que se denuncia es que han adquirido más poder. Ahora, las pruebas sobre su poder, sobre su estructura, no han sido siempre muy certeras, ¿no? Muy fuertes, porque se sabe que hay una complicidad en el poder, que hay un involucramiento de altos cargos, pero esa estructura como tal, como decía, como organización, es difícil de probar. Claro, si es difícil de probar eso, será difícil de probar, digamos, el peso que puede tener este cártel dentro de lo que es el mercado internacional de la droga, ¿no? Claro, porque además hay que ver que en los últimos años, en la última década, ha habido una reestructuración muy profunda de los mercados de la droga, donde han aparecido nuevos actores y nuevas relaciones entre actores. Y esto no solo ocurrió en Venezuela y con los traficantes de Venezuela, sino en toda la región. Por tanto, digamos que todo el ecosistema del crimen organizado ha mutado para hacer una nueva arquitectura de instituciones, de alianzas, de estructuras que están ligadas. Y esa visión antigua de los carteles, ¿no? Como yo decía antes, el cartel de Medellín, que era una organización con una cabeza, ya no es lo que domina en la región. Hay algunos, los mexicanos especialmente, pero ya no es lo que domina. Y tenemos que afrontar que el crimen organizado ha mutado para adaptarse y funcionar mejor. Pues este es el grupo con el que Washington establece vínculos directos con el chavismo, con el que justifica su estrategia para poner a Nicolás Maduro y los altos cargos venezolanos en su punto de mira. Washington, Sara Canals, hola. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Claro, es que han llegado a publicar un cartel con la cara de Nicolás Maduro pidiendo su recompensa. Eso es, un cartel instalado en una autopista en la frontera entre Venezuela y Colombia con el logo bien grande del Departamento de Estado y en él se ve la cara de Nicolás Maduro, también la de Diosdado Cabello y recompensas de 50 millones y 25 millones de dólares respectivamente por cualquier información crucial para capturarlos. Pero esta es solo una de las iniciativas de Washington para sembrar el miedo y propagar esta idea de que Nicolás Maduro domina las bandas de narcotráfico venezolanas. He's done tremendous damage to our country, primarily because of drugs, but really because we have that problem with other countries too. But more than any other country. Lo cierto es que Trump ha ido poco a poco allanando el terreno. En agosto aumentó la recompensa para capturar a Maduro. En febrero designó ya a la banda Tren de Aragua como organización terrorista y el domingo pasado el gobierno anunció que a partir de este lunes, 24 de noviembre, pues haría lo mismo con el Cártel de los Soles. Y esta nueva categoría, la de organización terrorista, pues le permite a Estados Unidos escalar aún más su ofensiva, aunque hay que tener en cuenta que el Departamento de Estado de momento no ha aportado pruebas que demuestren estos supuestos vínculos entre Maduro y el narcotráfico. El pretexto de Trump para llevar a cabo su ofensiva contra el régimen chavista es la droga que entra a Estados Unidos por su frontera sur. Denuncia que hay una epidemia y le responsabiliza por ello, alegando que Maduro está liberando incluso a presos de sus cárceles para que vengan aquí a Estados Unidos a matar a sus ciudadanos. Hundreds of thousands of people into our country from prisons. Nobody knows better than this. Y a esto se ha agarrado desde septiembre para llevar a cabo estos ataques extrajudiciales en las aguas del Caribe. Ya ha bombardeado a más de 20 supuestas narcolanchas, matando a más de 80 personas y expertos y políticos han expresado preocupación ante estos ataques de dudosa legalidad. Creen que su verdadera intención es la de derrocar al régimen de Maduro. Ha habido intentos de frenar a Trump, sí, pero ninguno ha prosperado. Por ejemplo, el Congreso, sin suerte, intentó hace unas semanas forzar una moción para que estos bombardeos requieran la luz verde del Capitolio. Así que ahora Trump no da marcha atrás en su ofensiva, sino todo lo contrario. Ha intensificado la presencia militar en el Caribe, con la llegada, entre otras, del portaaviones más grande del ejército listo y ya posicionado para atacar en cualquier momento, y no ha descartado ataques terrestres en Venezuela. Gracias, Sara. A vosotros. ¿Qué hay de verdad en todo esto?
¿Qué hay de verdad en esas acusaciones, en esas supuestas pruebas de los vínculos de este cártel con personalidades como Nicolás Maduro, como Diosdado Cabello? ¿Qué hay de verdad en eso? Bueno, es difícil decirlo, ¿no? No tenemos una agencia de seguridad y justamente las agencias de seguridad tienen un límite para decir esto. El problema es que es difícil decirlo, las pruebas no son siempre sólidas, lo que ha llegado hasta los medios, sí existe una estructura, hay unos altos cargos que están vinculados, que están facilitando y que están promoviendo este tráfico, pero hasta qué punto es que eso quiere decir que Venezuela es un narcoestado es muy difícil de probar, ¿no? Y que sea el presidente. Y como no es el único caso en el que se está acusando a un presidente, en este caso no es un presidente, digo, es un régimen autoritario que no ha sido refrendado democráticamente, pero es muy difícil que hayan pruebas contra Maduro concretamente. Hay pruebas contra altos cargos, hay señalamientos sobre personas concretas, sobre generales del ejército venezolano, pero digamos que aquí se hace un escalamiento en esas denuncias, ¿no? Y ya ahí es donde es más endeble la presentación de pruebas. Eso lo tienen que dirimir los tribunales, realmente esto hay que llevarlo con pruebas a tribunales y la justicia es la que tiene que decidir si realmente se podría hacer un cargo de narcotráfico en este caso, pero es que es más grave porque lo que se está presentando es una acusación de terrorismo, claro, que es otra categoría. Y entonces aquí lo que hay que ver es, ¿realmente nos sirve de algo incluirles en el grupo de terroristas? Porque el terrorismo se ha convertido en una categoría que sirve para todo, o sea, hay todo tipo de grupos ya incluidos, pero si incluirles de terroristas tiene algún sentido jurídico, estratégico, va a limitar su acción o es un uso simplemente para hacer un alarde discursivo en contra de esto. Y también es de dónde se agarra la acusación de terrorismo, porque terrorista, ¿quién es? ¿Quién opera, quién comete actos de terrorismo? ¿Contra quién? Porque Estados Unidos, por ejemplo, cuando lo usó contra las FARC, decía, cometen actos en contra de intereses de Estados Unidos, pero no en territorio de Estados Unidos. ¿Qué ha hecho este cartel para que sea incluido en esta lista y qué tiene en materia de facilitar el combate a las drogas que se le incluya en esa lista de terroristas? Esas son las preguntas que habría que hacerse. Claro, lo destacamos al comienzo del programa. Lo que sí sabemos es cómo actúa Estados Unidos desde el 11S contra todo lo que considera terrorista o cualquier organización que considera terrorista. ¿Piensas que este movimiento que, como tú bien destacabas, el Cártel de los Soles, considerarlo como una organización terrorista es algo así como un barniz legal que le quiere dar Estados Unidos a un eventual ataque? Un barniz legal, un barniz operativo, pero de cualquier forma, aunque hayan grupos terroristas, tú para atacar tendrías que pasar ciertos controles democráticos, ¿no? Si te quieres llamar democracia. Y en este caso es endeble. Ya hay otros países, como decía, Colombia es un país, pero se operaba bajo normas, se operaba con acuerdos con el gobierno, se operaba en otro sistema, aunque tuviese grupos terroristas. Es decir, que el tener terroristas, y esto quedó bien marcado en la guerra en Irak, tener la calificación de grupos terroristas no hace que tengas a tu favor, que puedas saltarte el derecho internacional, ni que te puedas saltar a tus propias instituciones. Exacto, ni que tengas las pruebas. Ya. Ni que de tengas, hecho, en Irak bien recordábamos hace poco la inexistencia de las armas de destrucción masiva, ¿no?, que justificaron aquella intervención. Sí, eso que dejó muy claro que la categoría no vale para justificar cualquier cosa. La agresión territorial, desde luego, es mucho más compleja. Erika Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo y dar algo de luz a este nombre, a esta organización con la que Estados Unidos quiere vincular directamente al régimen chavista justo ahora que le está metiendo toda la presión militar encima. Gracias. Gracias. Ella solo preguntaba por el asesinato de Jamal Khashoggi. Se lo preguntaba al mismísimo Trump, que estaba sentado en ese momento junto a uno de los principales implicados en ese crimen y descuartizamiento del periodista. Él, para empezar, recrimina a esta mujer por la pregunta, y no es la primera vez que lo hace. Más tarde vamos a escuchar otra de sus declaraciones, pero aquí lo relevante es cómo normaliza el crimen. Son cosas que pasan. Era un hombre muy controvertido para mucha gente. Y él, refiriéndose a Bin Salman, no sabía nada. Claro, la CIA defendió otra cosa después de ese crimen. Y hay pruebas. Vamos a recordar el caso con la ayuda de Victoria García.
El 2 de octubre del 2018, Khashoggi entró en el consulado saudí en Estambul para hacer trámites relacionados con su boda. Nunca salió del lugar. Jamal Ahmad Khashoggi era un prestigioso periodista saudí, disidente y crítico con el régimen absolutista que dirige Arabia Saudí. Autor y columnista en medios internacionales, vivía en Turquía. Las investigaciones tanto de la ONU, que dirigió Agnes Kalamar, vinculaba la responsabilidad de su asesinato con el príncipe heredero del reino saudí, Mohammed bin Salman. El informe de la CIA también apuntaba directamente hacia él. Fueron 15 agentes saudíes vinculados con el heredero de la corona los que habían llegado a Turquía para acabar con su vida. Lo sedaron y lo torturaron. Después de matarlo, un médico forense saudí entró en el lugar con una sierra de huesos para desmembrar el cuerpo. Mientras lo hacía, escuchaba música para evitar sentirse mal, según las grabaciones que publicó en su momento el diario británico The Guardian y que habían obtenido de los servicios secretos turcos. Cuando estaba inmovilizado y torturado, le cortaron los dedos, también le rompieron la tibia y tenía una fractura en el cráneo. El príncipe heredero saudí negó estar involucrado. Dice que fue un operativo llevado a cabo por agentes rebeldes sin su autorización. Y lo ha vuelto a repetir esta misma semana durante una visita a la Casa Blanca, pero todos los informes oficiales ratifican que fue una ejecución extrajudicial premeditada de cuya responsabilidad se acusa al Estado saudí, que se ha limitado a anunciar una limpia dentro de los servicios secretos. Pues nada, cosas que pasan. Con semejante erosión del derecho internacional que estamos retransmitiendo prácticamente a diario, toma una relevancia especial el aniversario del inicio de los juicios de Nuremberg. 80 años del proceso que juzgó a 21 líderes responsables del régimen nazi tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial. Carmen Viñas ha vuelto a esa sala y ha hablado con quienes atesoran la memoria de aquellos juicios y ven el panorama actual. Hace 80 años tuvieron lugar los juicios más importantes de la historia. Poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el 20 de noviembre de 1945, 24 altos cargos del régimen nazi se sentaron en el banquillo para responder por sus crímenes en Nuremberg. El proceso cimentó el derecho penal internacional con consecuencias que llegan hasta nuestros días. Las guerras de Ucrania y Gaza o la llegada de Trump al poder desafían los límites de la justicia internacional y revelan la dificultad para aplicarla. Por eso, Jürgen Petrosian, jurista de la Academia Internacional de los Principios de Nuremberg, considera que tienen más valor que nunca. Si miramos lo que ocurre en el mundo, es realmente catastrófico, pero eso no significa que el derecho internacional haya desaparecido. Llegará el momento en que la situación política cambie, y entonces se implementará, porque los juicios de Nuremberg tampoco se crearon en un clic. Petrosian admite que lamentablemente se necesita tiempo y paciencia, aunque se muestra optimista. Por ejemplo, las presiones de Estados Unidos o Israel a la Corte Penal Internacional de La Haya, que surgió de los juicios de Nuremberg, muestran su fuerza y relevancia. Cuando se ataca a la Corte Penal Internacional, significa que no se puede ignorar sus dictámenes. Es lo suficientemente conocida y prominente, es decir, tiene poder y puede cambiar y definir la política de otro modo. El legado de Nuremberg ha llegado hasta nuestros días de múltiples formas, como nos explica la experta en memoria histórica Rebecca Weiss, desde el memorial en que se ha convertido en la sala del Palacio de Justicia de la ciudad, la misma donde se llevó a cabo el proceso. Uno de los aspectos más singulares es que se abandona el nivel supranacional para perseguir la culpa de cada individuo y se centra la atención en los crímenes y en todo el debate sobre los derechos humanos que surge a partir de ellos. Es decir, se juzga la responsabilidad de las personas que ya no pueden ampararse en el Estado para justificar sus crímenes, como intentaron algunos de los jerarcas nazis. También nos ha llegado el principio de reaccionar ante los crímenes con justicia y no con venganza.
El tribunal juzgó a 24 hombres, de los cuales 21 se sentaron en el banquillo. Uno se suicidó antes, otro causó baja por enfermedad y un tercero, prófugo o muerto, fue juzgado en ausencia. Allí se encontraban Hermann Göring, el número 2 de Hitler, Rudolf Hess, jefe del partido nazi, o Alfred Rosenberg, principal ideólogo del nazismo. Sus delitos: crímenes contra la paz, contra la humanidad y de guerra. Se llamó a 236 testigos, se usaron 200.000 declaraciones juradas como prueba y se presentaron 5.330 documentos. Todo el mundo miraba a Nuremberg, donde se acreditaron unos 325 periodistas de 21 países, algunos tan célebres como Ernest Hemingway o John Dos Passos. Miles de sus fotografías y vídeos han llegado hasta nuestros días y pueden verse en el memorial. El 1 de octubre de 1946 se dictó sentencia, 12 condenas a muerte en la horca, una de ellas la de Hermann Göring, quien se suicidó con cianuro en su celda la noche antes. Los acusados jamás mostraron remordimiento ni pidieron perdón. En la cadena SER, Punto de Fuga. Bueno, ya os decíamos que hay otro desplante de Trump a una mujer periodista, es este. Cállate, cerdita, le respondió a una compañera que le preguntaba por el caso Epstein, la trama de pedofilia con implicaciones directas en la política estadounidense, en ambos partidos, en las más altas instancias, incluido el propio Trump, que está torpedeando la desclasificación de este caso. Without objection, so ordered. The Senate has now passed. Bueno, de momento el Congreso ha aprobado una ley para obligarle a hacerlo, a desclasificar todo ese caso, pero hay triquiñuelas a las que puede recurrir todavía. La ley ha presentado y ha representado un calado social impresionante en Estados Unidos. I was 14 years old. I was 16 years old. I was 16. 17. 14 years old. This is me. This was me. This is me when I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. Las supervivientes de la trama, adolescentes, cuando Epstein actuaba con mayor soltura en las altas esferas, están rompiendo ahora su silencio. Algunas de ellas estaban esta semana en la sesión del Congreso y con una de ellas, con Hallie Robson, ha conversado nuestra compañera Sara Canales. Acabas de vivir un momento muy importante para ti. ¿Cómo lo describirías? It felt surreal. It didn't feel real. Ha sido algo que no parecía real. Fue increíble ver cómo se cumplía una promesa. Es increíble porque no habíamos tenido algo así hasta ahora. Estoy muy agradecida y satisfecha por el camino que hemos recorrido para llegar hasta aquí, pero a la vez soy escéptica sobre lo que pueda pasar porque ya nos han decepcionado otras veces. En todo caso, ha sido ver cómo todo el Congreso nos ayuda. And for the first time we were acknowledged. Es la primera vez que somos reconocidas. So I think for the first time in history, creo que por primera vez en la historia, un grupo de mujeres se ha unido por todos nuestros hijos, mujeres y hombres que han sido víctimas de trata. Y tener este tipo de reconocimiento nos empodera. Pero también tenemos mucho trabajo por delante. Y esto es solo el comienzo. Cuando hablas de escepticismo, ¿a qué te refieres exactamente? Pues que Trump y su administración ha estado cambiando de opinión sobre el caso una y otra vez y que justo en el último minuto todo da un giro y nos apoya. No confío en él, no le creo. ¿Cuándo rompiste el silencio y hablaste sobre esto por primera vez? Fue en 2018 cuando llegué a los 50 años. Fue la primera vez que hablé y desde entonces he seguido adelante. Y hoy aquí varias organizaciones nos cuentan también que desde este mes de septiembre hay más mujeres que a raíz de vuestras acciones pues empiezan a atreverse a romper su silencio. Está siendo increíble. Tenemos a muchas mujeres que están contando los abusos que sufrieron y es por ellas por las que estamos luchando y hablamos en voz alta, porque hemos sufrido abusos en silencio. Cuéntanos tu historia. ¿Eres sobreviviente o activista? I'm both. I'm a survivor of Jeffrey Epstein. Soy ambas cosas. Soy una superviviente de Jeffrey Epstein y ahora soy activista. Por entonces yo solo tenía 17 años cuando Epstein abusó de mí y he tenido que cargar con ese dolor durante mucho tiempo siendo joven. Estuve en la red 2 años. ¿Y cómo ha sido el apoyo que has recibido desde entonces?
Está siendo un apoyo abrumador. Sé que se han hecho encuestas y que alrededor del 90% de los estadounidenses apoya esta ley para la transparencia del caso y quieren respuestas. Es muy gratificante comprobar que Estados Unidos nos respalda. ¿Te asusta lo que pueda salir de estos archivos? No tengo miedo a nada. Creo que quienes saben que están en esos archivos y saben que pronto dejarán de ser anónimos son los que deberían temerlo, al menos por la vergüenza y la humillación que ahora deberán cargar. Esa vergüenza nunca nos correspondió, esa es la verdad. ¿La Casa Blanca se ha puesto en contacto contigo en algún momento? No hemos sabido nada de la Casa Blanca o del presidente. Silencio absoluto. Y he perdido la esperanza de que lo hagan. ¿Y qué hay de los anteriores gobiernos? No, 5 administraciones. Hemos recurrido a 5 administraciones y las 5 tienen culpa. Todas deben asumir la responsabilidad de habernos fallado. Pues hasta aquí el punto de fuga de este domingo. Ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @punto de fuga y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos del programa para escuchar cuando queráis y para compartir, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el domingo que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.